Hola a quienes me vean. También yo he de llamar a los creyentes para que formen coro en torno mío y me escuchen. Pero no he de leerles milagros de dioses, ni hazañas de héroes, ni amores de príncipes, ni proverbios de sabios. Solo quiero ahora la palabra viva e hiriente, que como piedra de honda hienda los pechos y como el vaporoso acero desenvainado sepa hallar el camino de la sangre. Solo quiero el grito que destroce la garganta, deje en el paladar sabor de entraña y calcine los labios porfirientes. Versos del gran poema El sueño de las escalinatas del escritor colombiano Jorge Salamea Morgan. Se trata de una convocatoria a la humanidad pensada o vista desde la India, en Benares, en las escalinatas que bajan hacia el río Ganges. Este poema fue publicado en 1964, hace 61 años. Jorge Salamea nació en Bogotá, Colombia, en 1905 y falleció en 1969 cuando tenía 65 años nada más. Fue ensayista, periodista, escritor de prosa, poesía y dramaturgo. Salamea estuvo exiliado en Buenos Aires y allí realizó traducciones de obras de varios escritores desde varios idiomas, especialmente inglés y francés. Se destaca el trabajo de Salamea en la traducción por toda la obra de Saint-John Perse, el poeta francés. El sueño de las escalinatas, una obra caracterizada por unas largas listas o enumeraciones y por un recorrido por casi toda la tierra, además de la utilización de lo que podríamos llamar palabras sofisticadas. Este poema tiene un claro sentido social y filosófico y denuncia la miseria de todos los pueblos del mundo. Es además muy extenso. Leamos una segunda parte de este sueño de las escalinatas. Que vengan también el herborista y el sacamuelas, el botero y el guía, el alfarero y el tejedor de mimbres, el astrólogo y el sastre, el homeópata y el acupuntista. Que vengan las mujeres que trituran las piedras al borde de las carreteras, los ancianos que rasuran el vello amarillo de la tierra secana, el niño tuerto que teje los zaríes de púrpura y de oro, los hombres que tiran de los carros cargados con grandes vasijas de grés, los encantadores de serpientes, los pastores adolescentes de jabalíes y búfalos, los colectores de boñiga, los cornacas, los hombres que cuidan de los monos en los templos olorosos a orina y benjuí, los remendones de babuchas, los barberos que en cuclillas rasuran y tonsuran a sus clientes entre las ruedas locas de los rickshaws, los mozos de tiro de los rickshaws, los ganímedes de leche de coco, los trenzadores de cuerdas, los basureros y los recogedores de colillas, los esquiladores y cardadores, los camelleros y burreros, los poceros y los pregoneros, los estafetas y las plañideras, la mujer que tuesta los garbanzos, la que cuece el arroz, la que sabe parar los flujos, la que maquilla a la niña impúber, la casamentera y la amortajadora, los que baten el cobre y los que graban el cobre, y los que nivelan el cobre, y los incineradores de cadáveres, las parteras de la miseria recién parida. Oh lancinante algarabía de los humildes menesteres, y de los bajos oficios, oh inacabable necesidad de las manos que ofrecen su trabajo, oh codicia fatal de las manos que reciben el trabajo. Crece, crece la audiencia. Que vengan todas las gentes de sudor y de pena de Benares, y que me den todas ellas su venia para citar a los campesinos rebeldes de Hyderabad, a los artesanos maldicientes de Jaipur, a los tasadores de basuras de Bombay, a los pescadores acongojados de Madrás, a los pastores de Cachemira, a los choferes de Delhi, a los tejedores de Deccan, a los leñadores del Punjab, a los colectores de cadáveres de Calcuta. Que vengan todas las gentes de sudor y de pena de la India, pues plantearemos un gran pleito y fomentaremos una gran querella con su asentimiento y testimonio. Según los admiradores de Jorge Salamea, el triunfo de él es haber devuelto a la poesía su condición original, la unión mágica con la actualidad vital y la reconciliación entre estética y ética. Por contraste, una crítica contemporánea del estilo de Salamea la hizo el poeta y crítico Juan Gustavo Cobo-Borda. Afirmó que ese pretendido acto de tragedia o de comunicación total entre el pueblo y el poeta ya no era posible, históricamente hablando. La audiencia ya no se encuentra unificada, por lo que se imposibilita la apelación a ella. Y sobre las enumeraciones que se hacen en la obra de Salamea, decía que carecen de intensidad o progresión dramática. Salamea
se limita a enumerar un montón de hechos, haciendo que su discurso se vacíe, dejando al público de telón de fondo, por lo que la obra sería, según él, un anacronismo y además un cascarón vacío hecho de palabras opulentas y suntuosas. Pero ahí está el sueño de las escalinatas para que los lectores la conozcamos y la analicemos. Vamos a leer una última parte en la cual se refiere al pueblo de Colombia, su patria, así: que cada palabra mía fuese ahora como piedra de 100 filos, llave y misericordia que abra y destroce todo corazón, o como dentellada del lobo que tiene prisa por llegar a las vísceras palpitantes de su presa. Pues mi propia pobre entraña está llagada y desnuda viendo llegar a las escalinatas la delegación de mi pueblo, mis hermanos, mi más inmediata semejanza. Helos ahí, entre taciturnos y atónitos, doblegados bajo la lluvia de su propia sangre y con el guijarro de un porqué en la garganta, entenados de una despótica familia de próceres, libertos de una vanidosa casta feudal, hijos putativos de las cadenas, ahijados de sus propios explotadores, pupilos de los grandes empresarios, mesnada de los advertidos filántropos del paternalismo, catecúmenos de la iglesia cesárea, hombres de leva bajo las banderas de la demagogia, hombres de presa bajo los uniformes del poder, hombres de pena bajo los grandes cuadros estadísticos que registran la proliferación cancerosa de los valores bursátiles. La resaca de remotas perversiones llegó e hinchó como ponzoñosa esponja el corazón de toda aquella casta codiciosa y paternalista. La cruz gamada volteó en el espacio y, siendo ya signo de infamia en los países liberados, se trocó en ídolo devorador en la tierra colombiana, mi dulce y tremenda tierra, para enrodar a los humildes y corroborar a los poderosos. La concupiscencia del poder primero, la codicia luego, engendraron la crueldad y abonaron el crimen. Una y otro abortaron ese feto, el terror. Burundún, Burundá, enseñoreado de siervos y patronos, a espaldas del tartamudo locuaz, del vaquero venido a más, cuando se consagró Matarife, del sordo a lo que no fuera reteñir de monedas y de la bestia militar que tuvo tantas estrellas como pezuñas, a espaldas del multifacético Burundún, los especuladores del platino, del petróleo, del café, del hierro, del uranio y del mismo cielo azul hicieron de la sangrienta titereada su agosto, ofreciendo como diversión a la agonía de un pueblo la alaraca de los engreídos jubileteros de la libertad condicionada y de la democracia de papel. Debo decir que es muy fácil acceder al archivo de audio que tiene la emisora HJCK con la gran voz de Jorge Salamea leyendo en forma impactante este poema. Y en YouTube está también en este enlace que ustedes verán. Dura como 1 hora y 10 minutos. Para muchos, la obra en prosa más famosa de Jorge Salamea fue El gran Burundún Burundá ha muerto, escrita en 1952, que es una sátira de la historia de un dictador y de su gran funeral. Es un escrito que se clasifica entre prosa poética, narrativa, sátira, crítica, denuncia de hechos sociales en clave, se dice, que, aunque habla de un dictador en general, parece inspirarse por el punto de vista que tenía Salamea acerca de las acciones del gobierno conservador colombiano de Mariano Ospina Pérez, cuya censura había sufrido Salamea. Leamos apartes de esta obra. El gran Burundún Burundá ha muerto. Ninguna crónica de la gloria de sus actos sería tan conveniente entre las generaciones como la minuciosa y verídica descripción del cortejo que ponderó su poder a la hora de su muerte, pues cada uno de los pasos de aquella lujosa y luctuosa procesión fue obra de su ingenio y símbolo de sus designios, eco de su insigne borborismo. A las 2 de la tarde las Iglesias Unidas dieron fin a su muda disputa, consejeros de símbolos y ritos con una bendición unánime sobre su ataúd de plomo. Bajó entonces las escalinatas de la Basílica Unionista sobre los enlutados hombros de la administración. Lo colocaron en el carruaje, pesado por alegorías, pero aligerado por cabeceantes penachos. Los consejeros supremos cerraron la puerta de viserados cristales. El canciller, embarazado de su rígida dalmática de vitela, dio la orden de marcha con el toc,
de su bastonzuelo de plata. Se inició el desfile varios kilómetros más allá de la basílica. Tan extenso era el poder del difunto y tan diversos los signos de su mando. La otra parte dice: será menester detallar aquí las desusadas y desmesuradas empresas del gran Burundún Burundá. Que vengan sus guardias de asalto, sus tropas de choque, los jefes de su policía, las cuadrillas seleccionadas de sus caciques, su mercenario Estado Mayor, que vengan sus amarillos sacerdotes, sus aboratados verdugos, sus verdes delatores, sus negros matones, sus rojos escribanos, sus azules exactores, sus blancos sepultureros, y embocinen todos ellos sus trompas hacia el cielo. Y cuando su trompetería haya creado el universal expectante silencio, que se congreguen en torno al féretro los millones de sus vasallos y, sopesando bajo las vestiduras de sus calabacines de castrados, en bestial coro aúllen, rujan, chiflen, jadeen, ladren, graznen, ronquen, balen, cacareen, relinchen, tosan, berreen, rosnen, bufen, croen, zumben, eructen, rebuznen, muja, berraqueen, chillen, implen, piten, gruñan, venteen, trinen, mallen, cloqueen, píen, gargaricen, crotoeen, gañan, silben, bosnen, gangueen, resuellen, empujen, gorjeen, parten, bramen y ululen, en póstumo homenaje y detallada necrología del gran charlatán que comenzaba a hacer la felicidad de los pueblos con la abolición de la palabra articulada. De Jorge Salamea se publicaron 11 libros. Además, tuvo un gran ejercicio periodístico político. También hizo contribuciones al análisis sociológico y antropológico que de manera aficionada, pero interesantes en su momento. Uno podría decir que el interés y los conocimientos que tenía Salamea sobre la cultura y la literatura de muchos pueblos del mundo era simplemente impresionante. Vamos a terminar la lectura de apartes de unas obras de Jorge Salamea con uno de sus poemas de gran interés antropológico. Se trata de Primer levantamiento del árbol genealógico de una estatua pascuana. Variaciones sobre un antiguo mito de los indígenas de la isla de Pascua. El agua marina se convirtió en espuma de playa. La espuma se convirtió en hierba sobre la tierra. La hierba se convirtió en liana sobre la roca. La liana se convirtió en vena sobre la roca. La golondrina marina se convirtió en gaviota, negra era y se hizo toda blanca. La gaviota blanca se convirtió en papagayo. El papagayo arcoíris se convirtió en buitre. El buitre se convirtió en milano de ocelado buche. Del guano de esas transformaciones se creó el murciélago. El frote de la piedra engendró la chispa engendró la llama engendró la lava, con la lava se hizo la estatua que tiene porosidad de espuma, el óxido amarillo de la hierba, el recio nervio de la liana, la vena mineral de la roca, el sucio blancor de la gaviota, el escándalo del papagayo, la taciturna voracidad del buitre, el ojo cristalino del milano, la chispa, la llama y la lava. Así nació la estatua, que nos mira sin vernos, hecha ignorándonos, que nos amenaza sin temernos. Muda, quieta la estatua, hecha de agua, de pájaros, de hierbas, de metales, engendrado el silencio bajo el guano de los grandes murciélagos, enigmas y misterios. Alguien lo escribió, en este caso, don Jorge Salamea Borda. Hasta la próxima.